Bueno, ¿qué tal el temita de la salud y la escasez de medicamentos? Es un tema que llevamos aquí, no solamente en la mesa ancha, sino en las emisiones de noticias en RCN, tocando y haciendo las averiguaciones del caso. Juana, yo quiero comenzar con usted porque ayer hablábamos precisamente de que a propósito del tema se ha presentado una nueva reforma a la salud. ¿Eso tiene la posibilidad de que se mejore la situación que por lo menos estamos viviendo en este momento? Bueno, vuelve y juega el gran y uno de los grandes proyectos, además, bandera del gobierno nacional, que tiene que presentarse además en las próximas semanas, porque ya solamente va a tener un año para ser debatido y ser aprobada, ¿no? Entonces, esta es la segunda vez que se intenta y vamos a ver si esta vez el gobierno lo logra. Por ahora lo que ha circulado es un borrador muy parecido al de la primera propuesta de reforma. Sabemos que ese primer borrador empieza a circular dentro de las diferentes bancadas. Todas las bancadas de todos los partidos tienen en este momento propuestas diversas y reformas distintas. Ahora, para que mejore la salud y para que salgamos un poco de esta crisis, tiene que haber unas medidas de emergencia, pero también unas medidas a mediano y a largo plazo que se deben ver reflejadas en esa reforma. Yo creo que esa reforma, ahorita como está el borrador, que se concentra y lo que se ha podido leer es sobre todo en la política de prevención de los CAPS, de atención primaria, que es fundamental, que es uno de los vacíos que tenemos, que hemos tenido además en la salud en Colombia. Ahora es ver qué y cuáles van a ser las propuestas de las diferentes bancadas que pueden ayudar y mejorar la salud de los colombianos. Esto va a ser la prueba de fuego de qué tan listo está el gobierno ahora en esta legislatura para poder negociar y conciliar esta que es su gran reforma desde hace un año y medio. Sí, Jorge, mire, lo que uno ve es que la cruda realidad es una cantidad de pacientes, de familias luchando para buscar un medicamento, luchando para buscar una asignación de citas y no aparecen los medicamentos, no se los entregan y la sensación que hay es que nadie se está apoderando del tema y nadie sale a decir los responsables somos nosotros. Pues a ver, desde hace tiempo hay algo que podríamos denominar crisis en el sistema de salud y es una crisis que tiene varios componentes, una crisis de financiación, una crisis de cobertura, sobre todo en ciertas regiones, una crisis de oportunidad en el acceso a citas con especialistas, una crisis de acceso a medicamentos, que es lo que estamos viendo. Este gobierno no ha resuelto eso. Digamos, la reforma a la salud planteaba una serie de escenarios, no pasó, y el gobierno, a mi juicio, insiste en una reforma que se le gastó todo su capital político en los dos primeros años de la primera legislatura. Yo creo que aquí el gobierno mal, ¿no? Claro, yo creo que el gobierno tendría que ser mucho más pragmático e identificar cuáles son los problemas que están afectando directamente a los pacientes, ¿sí? En el corto plazo, y cuáles son los problemas que pueden resolverse hacia futuro en términos de sostenibilidad financiera. Hacer un acuerdo con los distintos actores del sistema y apostarle a eso, porque si el gobierno insiste en que una gran reforma a la salud en el Congreso es lo que va a resolver el problema, no solamente va a tener graves problemas en la legislatura, sino que en la práctica no va a resolverlo, porque, por ejemplo... Pero perdóname, es que los problemas están identificados. Claro, pero la traída de los medicamentos no se resuelve con una reforma a la salud. Eso hay que sentarse con las EPS y con los laboratorios y decir, bueno, ¿por qué no están llegando estos medicamentos? Se pueden cambiar estos por unos genéricos y ponerse al frente de la situación. Entonces, el tema que tuvimos ayer con el plantón en el ministerio, la escasez de medicamentos hoy no se resuelve con una reforma a la salud, se resuelve con gestión con las OPS, y quien tiene que estar al frente de la gestión es el ministro. Entonces a mí me llama la atención que parecería que él no fuera el ministro de Salud. Oiga, ministro, hay una crisis de medicamentos. Vaya, pregúntenle a las EPS y a los laboratorios. No, usted es el ministro, usted tiene que resolver el tema y encontrar una ruta rápida para traer medicamentos, porque es que resulta que un medicamento puede ser de vida o muerte para una persona, sobre todo en estas enfermedades. Jorge, es que hemos visto casos de epilepsia. Jorge, Juan, ministro, que no logró pasar la primera reforma, además, ¿no? Que además Sí. quedan dudas de por qué sigue siendo ministro. Sí. Julio, ayer fuimos testigos además de un plantón toda la tarde frente al Ministerio de Salud. Bajó el viceministro, ya los atiendo, bajó el ministro, espérenme un momentico, y resulta que los pacientes, las personas afectadas salieron sin solución. Este asunto de los medicamentos y de los pacientes con epilepsia y otras enfermedades crónicas que son La de los quizá niños, los... por ejemplo, hemos hablado muchas veces No, de de las acuerdo, hormonas de son crecimiento de los niños. diferentes tipos de pacientes que están afectados, pues esto es la manifestación de un problema mayor, que es una crisis financiera. Yo creo que es momento de mirar más allá de la reforma de la salud, como dice Jorge, ahí no está la solución estructural de un problema que es de origen financiero. ¿Cuál es el problema financiero? Pues
la UPC que le gira al Estado a las EPS es insuficiente para cubrir el plan básico en salud, no financia el plan básico de salud. Y cuando usted no tiene suficientes recursos para ofrecer el servicio que por ley debe ofrecer, pues comienza a haber déficits, comienzan a atrasarse los pagos, se comienzan a atrasar los pagos a los proveedores de medicamentos, por ejemplo. Y pues eso, cuando ocurre eso, la cartera, los tiempos de pago se extienden y comienzan los proveedores a decirle, oiga, si usted no me paga lo que me debe de hace 6 meses o de hace un año, pues yo no le voy a mandar más producto. Eso pasa en cualquier sector de la economía y es natural. Y es un problema financiero el que estamos viendo. Entonces ahí tiene que estar la solución. ¿Hay memoria de que esto hubiera sucedido antes? ¿Alguno de ustedes se acuerda de eso? Esta escasez de medicamentos, sobre todo de una forma tan grande. A partir de la pandemia del COVID-19 creo que eso se recrudeció porque las industrias farmacéuticas, digamos, un poco hicieron una reconversión de sus activos. Y entonces se concentraron en ciertos tipos de medicamentos que están siendo demandados y abandonaron otros porque no son suficientemente rentables. Es decir, por ejemplo, esos medicamentos de enfermedades crónicas son consumidos por un porcentaje de población minoritaria, pero si no lo consumen, pues es gravísimo. Entonces, como que no es rentable en un momento determinado. Pero fíjese que esto no es solo de las farmacéuticas. Fíjese que, por ejemplo, en el Tolima, los hospitales públicos están advirtiendo que pueden cesar el servicio porque las EPS no le pagan. Y al gobierno ya no le vale la excusa de, no, esto es culpa del negocio de la salud, del lucro privado, porque el grueso, las EPS más grandes del país, están administradas por el Estado, directamente por el gobierno a través de la Super, o están pidiendo que las intervengan, como el caso de Sura y Compensar. Justo después de la pandemia tuvimos una escasez, además de un medicamento necesario para la tiroides, durante casi 8 meses, porque el laboratorio dejó de producirlo para cambiar su nombre. Entonces son temas muy complicados en las que, de todas formas, sí tienen una responsabilidad muy grande las farmacéuticas. Como es de suponer, pues aquí el tema, la pregunta del día aquí en Noticias RCN está relacionada con lo que estamos hablando y queremos estar más cerca de ustedes y conocer sus opiniones. Por eso los invitamos a que participen en la pregunta del día en nuestra web. Es muy fácil, usted solamente debe escanear ese código QR que aparece aquí en pantalla. Los resultados los vamos a conocer en la emisión de las 11:30 de la noche. La pregunta de hoy es sobre la crisis en la salud. ¿Se ha visto afectado por el desabastecimiento de medicamentos que hay actualmente en el sistema de salud? ¿Sí o no? Las dos respuestas. 7:07. El segundo tema, quiero comenzar con Julio, es el tema de Ecopetrol. Ayer vimos una rueda de prensa, un informe que entregó el presidente de Ecopetrol con dos noticias, o bueno, muchas noticias importantes. La primera, pues una disminución en las ganancias, Julio, entre otras cosas, de ganancias hasta ayer de 7.4 billones de pesos, lo que corresponde a un 23% menos con respecto al año anterior. ¿Usted cómo recibe este informe que entrega el presidente de Ecopetrol? Para la empresa, para el Estado y para la sociedad colombiana. Porque no olvidemos que el recaudo tributario se le cayó al gobierno 15% durante el primer semestre y las utilidades de Ecopetrol ahora se desploman, ¿no? Estamos hablando de una caída muy sustancial. Para ponerlo en contexto, en el 2022 las utilidades del primer semestre de ese año fueron de 17 billones de pesos. Este primer semestre tuvimos 7, o sea, menos de la mitad. Es una situación difícil y llama la atención o lo que debería generar atención es que si estas utilidades, este descenso en las utilidades tiene que ver con problemas internos de gestión de Ecopetrol o únicamente son factores externos, como dice la empresa. Las utilidades cayeron, las ventas cayeron el 12%, pero es que las utilidades cayeron el doble. Entonces, pues hay unos elementos ahí importantes para analizar. Sin embargo, la buena noticia es que la producción de petróleo aumentó a 700. Gracias, por cierto, a que los proyectos de fracking en Estados Unidos están demonizados. No en Colombia la producción, sino en Estados Unidos aportaron al crecimiento de la producción. Y esto en el contexto de un gobierno que acaba de, digamos, poner una talanquera a un proyecto muy importante para la empresa, que era el de Midland Basin en Texas. Entonces, esto pone más dudas sobre la calidad de la gestión corporativa de Ecopetrol en este momento. Eso era en Estados Unidos, Juana, pero a propósito de Estados Unidos, se va a importar gas de ese país, ¿no? Esto yo creo que hay que ponerlo también en el contexto mundial y en el contexto geopolítico que estamos viviendo, porque no es simplemente interno. Los precios del petróleo... No solamente gestión dentro No solamente del gestión, miren, solamente les digo, la empresa Total francesa bajaron 15%, Exxon, que son Shell, que es el rival británico, 8%, ExxonMobil y Chevron bajaron 20%, porque hay una crisis real geopolítica que afecta los precios
del petróleo. Esto también empieza además con esta cuestión de, bueno, el petróleo no nos está dando en ningún lugar del mundo en este momento las ganancias que estaban previstas, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque a la vez estamos hablando de transición energética, pero no estamos listos para la transición energética, y es un poco la posición difícil y complicada de Colombia, que es un país que no tiene una economía boyante, que no somos, digamos, superpoderosos económicamente y que dependemos de estas movidas de países como Estados Unidos, y que afecta también esto que ha pasado de una posible recesión en Estados Unidos, también está afectando los precios del petróleo en este momento, y de que el 2024 no haya sido y no vaya a ser muy seguramente un buen año. Y no va a ser, Jorge. Sí, hay dos cifras que son paradójicas que creo que ustedes lo presentaron. Por supuesto, caen las utilidades como consecuencia de muchas variables, una importante, la caída del precio del petróleo internacional y la tasa de cambio. Pero por otro lado, aumenta la exploración y la explotación de contratos que se firmaron anteriormente, uno de esos fracking en los Estados Unidos y algunos otros pozos que hay en Colombia. Ahora, Colombia no es un gran productor de petróleo, ni es un gran exportador. Nosotros siempre hemos importado y el poco que producimos lo vendemos y, por ejemplo, no alcanza para el consumo interno, y por eso nos toca muchas veces importar combustible. Y ahí está, por ejemplo, el déficit del Fondo de Estabilización. Nos toca comprar, por ejemplo, gasolina a precios internacionales muy caros. Entonces, ahí el Ecopetrol tiene un problema porque es, para decirlo coloquialmente, la caja menor de muchos de los programas sociales del Estado. Ese es un buen recurso que tenemos, de tal suerte que si se reducen las utilidades, se reduce la posibilidad de financiar programas sociales, y si se suma Julio a la lo decía. caída del recaudo tributario, pues eso afecta la estabilidad. Porque, por ejemplo, la razón que da el presidente de Ecopetrol de por qué no se hizo el negocio en los Estados Unidos es porque había que endeudarse, y el Ministerio de Hacienda le dijo: no se puede, no nos podemos endeudar más, no hay plazo para el cupo de endeudamiento, por lo tanto esa inversión es riesgosa, y el Ministerio de Hacienda desautorizó a la Junta Directiva o le dijo a la Junta Directiva de Ecopetrol: es mejor no meterse en ese negocio, que es riesgoso. Que todos sabemos por los análisis internos de la compañía que le daban luz verde al proyecto, que no es real, que la verdad es que fue una decisión política del presidente que llegó a la Junta a decir: este proyecto de fracking no lo vamos a hacer.